Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, comenzando la semana después de haber tenido un fin de semana espectacular. Hemos tenido un retiro, hemos estado, pues compartiendo la palabra del Señor durante todo el fin de semana. Ha sido un tiempo muy hermoso. Pero vamos a lo que nos toca, que es compartir la palabra del Señor, que como bien saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y en esta ocasión vamos a leer el versículo 3 del capítulo 7, que dice así: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Recordemos que el jueves pasado comenzamos con este capítulo 7 de Mateo, donde ahora el Señor se centra en el hecho de que no podemos caer en juicios hacia los demás. Ya hemos enseñado qué significa ese tipo de juicios, así que pues te invito a que puedas ver los dos últimos devocionales, porque por falta de tiempo y para no alargarnos mucho no vamos a volver a repetirlo. Ahora el Señor nos da un motivo más por el cual no debemos juzgar, y Jesús lo hace a través de una pregunta y nos dice: oye, ¿por qué comenzamos a mirar la paja que está en el ojo del otro y no miramos la viga que está en nuestro ojo? ¿Qué significa esto? Mira, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que Jesús nos está diciendo es que muchas veces nos enfocamos en el error de la otra persona, cuando, si somos honestos con nosotros mismos, en nuestro interior también hay errores. Nosotros en nuestro conocimiento podemos conocer, discernir los pequeños pecados de las personas, que son ilustrados en este versículo como la paja, como esa pequeña rama seca que hay en los campos. Pero Dios sí sabe lo que hay en nosotros. Y precisamente no es que haya pequeñitas ramas secas, sino que Dios conoce las enormes vigas que escondemos. Aquí no estamos hablando de que haya pecados pequeños, de que haya pecados grandes, porque eso no existe. Para Dios el pecado es pecado. Punto. No hay más vuelta de hoja. Aquí lo que estamos hablando es que nosotros no podemos estar señalando el pecado de alguien, porque cuántas cosas hay en nuestro interior también para que sean señaladas. Un sabio dijo hace tiempo atrás que nuestros propios pecados deberían de parecernos muchísimo mayores que los pecados de los demás. Porque al final de cuentas, nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, y no de los demás. Siempre que hablo de este pasaje, para mí es totalmente inevitable recordar la historia de esa mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, que habla el Evangelio de Juan en el capítulo 8. La Biblia nos enseña cómo los escribas, los fariseos, trajeron frente a Jesús a esta mujer. Y ya esta situación nos tiene que poner un poco en alerta de la fuerte injusticia que aquí está ocurriendo. Porque si la mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio, yo no sé tú, pero claramente eso quiere decir que tenía que haber también allí un hombre. Pero sin embargo, solo llevaron a la mujer para ser juzgada. Así que de aquí ya podemos aprender que nosotros, el ser humano, no es muy bueno juzgando. Nosotros somos muy injustos. Y cuando pusieron a esa mujer frente a Jesús, le recordaron, oye, que el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 20, versículo 10, ahí se enseña que a los adúlteros hay que matarlos. Así que le preguntaron a Jesús qué decía de este asunto. Y para sorpresa de muchos, Jesús no dijo en ningún momento que no se apedrease a la mujer. Si a ti te han contado esa historia así, ya te digo que te la han contado mal. Jesús en ningún momento prohibió apedrear a la mujer. Simplemente dijo que si entre ellos había una sola persona libre de pecado, que entonces fuese el primero en tirar la piedra. Lógicamente la Biblia nos enseña cómo toda aquella multitud que se había dispuesto a apedrear a esa pobre mujer, todos, uno a uno, tuvieron que ir soltando sus piedras poco a poco y se fueron de allí porque todos tenían pecado. Entendamos algo, por favor. Todos estamos batallando contra el mismo enemigo. Todos enfrentamos tentaciones y, por desgracia, muchas veces hemos caído en esas tentaciones. Todos, algunos más y algunos menos, pero en definitiva todos tenemos pecado. Lo que pasa es que algunos han tenido la desgracia de que han sido pillados, como lo fue esta mujer en el mismo acto de adulterio, y algunos otros nunca fueron descubiertos. Pero vuelvo y repito,
todos tenemos que soltar nuestras piedras porque ninguno está libre de pecado. Creo que más allá de condenar con estas palabras que Jesús dijo de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el nuestro, creo que lo que Jesús pretende es que entremos en razón. Jesús no quiere resaltar la viga de tu ojo para recriminarte, sino que quiere llamar nuestra atención para que sepamos que nosotros tenemos vigas en nuestro ojo y que tenemos que tratar con ese asunto urgentemente. Claro que este versículo es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración que Jesús hace. Nadie tiene vigas en su ojo. Simplemente lo que Jesús quiere es llamar nuestra atención para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que mirar más por lo que hay en nosotros que por lo que hay en los demás. Escuché hace muchos años una historia que me imagino que no es verídica, la verdad que lo desconozco honestamente, pero que decía que una mujer se acercó a su pastor para decirle lo malos que eran los hermanos de la iglesia. Y comenzó a hablarle del pecado de aquel, del otro, comenzó a decirle que si fulanito criticaba, que si el otro robaba, que si aquel de allí mentía, y bueno, y un sinfín de cosas más. Cuando esta mujer terminó de exponer sus juicios a ese pastor, el pastor simplemente le dijo, mira, por favor, en medio del próximo culto, coge este vaso lleno de agua hasta arriba y por favor comienza a dar vueltas por toda la iglesia. Y una vez termine el culto, ven y volvemos a hablar. Así que la mujer hizo caso al pastor y dice que comenzó a dar vueltas por la iglesia con ese vaso de agua lleno hasta arriba. Cuando terminó el culto, pues bueno, se volvió a acercar esta mujer al pastor para que le dijese, oye, ¿por qué me has mandado a hacer esto? Y el pastor le preguntó, oye, ¿te diste cuenta si fulanito criticó? ¿Te diste cuenta si la otra persona robó, mintió? Y esta mujer le dijo, pero vamos a ver, pastor, ¿cómo quieres que me dé cuenta de esto si yo solo estaba pendiente de que no se me derramase el vaso de agua que estaba hasta arriba? Así que el pastor le dijo, cuando te enfoques más en tus errores, dejarás de estar viendo los errores de los demás. Vuelvo y repito, yo no sé si esta historia es verídica o no, pero creo que ilustra muy bien lo que Jesús nos está tratando de enseñar aquí. Dejemos de fijarnos en los errores de los demás para preocuparnos y trabajar en nuestros errores propios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Dios mío, te damos las gracias por este día. Gracias por tantas bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias por este fin de semana hermoso que nos has hecho pasar, pero gracias también por esta semana que tenemos por delante, Señor. Oramos para que nos guardes, nos bendigas, para que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia que tu palabra enseña que son nuevas cada mañana. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y me encantaría, me gustaría, me fascinaría totalmente que me compartas de qué se habló ayer en tu iglesia, qué se predicó en el culto, de qué habló tu pastor. Coméntame, comparte conmigo esa información, esa enseñanza, esa predicación que se compartió ayer en tu iglesia. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.